propietario de una de las más importantes ladrilleras del país, y quien, entre otras cosas, trajo a Cuernavaca el primer auto que llegó a la ciudad. Este personaje era el ingeniero don Ramón Oliveros Barón, quien fue en Cuernavaca uno de los personajes más importantes de la vida social y económica del siglo XIX y de principios del siglo XX. Don Ramón Oliveros Barón nació en 1867 en el estado de Morelos, a mediados del siglo XIX. Su padre, don Alejandro Oliveros Córdoba, venido de España, era el administrador de la hacienda de San Gabriel de las Palmas, cuya propiedad era de la familia Amor, de la conocida poeta Pita Amor. Actualmente pertenece a la familia Fenton. Después de los primeros años de su escuela, su familia lo mandó a estudiar a Londres, Inglaterra, junto con los hijos de los dueños de la hacienda, cursando la carrera de ingeniero constructor. Ramón era pariente de una familia de militares, pero ni a él ni al padre le interesaba incursionar en la milicia. Su esposa fue doña Luz María Sarmina, quien era propietaria de los terrenos contiguos a la parte norte del Jardín Borda, frente al Teatro Morelos. El señor Oliveros y su esposa procrearon 7 hijos. Cuando se inició la construcción del Ferrocarril Mexicano del Pacífico, cuyo proyecto contemplaba comunicar al puerto de Veracruz con la Ciudad de México, pasando por Cuernavaca hasta terminar en el puerto de Acapulco. Don Ramón participó en dicho proyecto gracias a los conocimientos y tecnología recién traída por él de Inglaterra y a la amistad que su familia llevaba con el presidente Porfirio Díaz. Él tuvo a su cargo la elaboración de los durmientes a partir de la madera que explotaba de la Sierra Boscosa del Ajusco. El ferrocarril fue concesionado al empresario inglés J.H. Hampson en su tramo México-Cuernavaca, el cual fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 11 de diciembre de 1897, al mismo tiempo que otras importantes obras en Cuernavaca, entre ellas el Parque Carmen Romero Rubio, hoy Melchor Ocampo, en el cual don Ramón y varios otros empresarios promovieron y aportaron una cantidad de dinero para su construcción. Ahí sembró cientos de eucaliptos y varios tipos de árboles de distintas partes del país y aún del extranjero. De igual forma, don Ramón mandó plantar eucaliptos en los patios de la estación y en lo que ahora es Plaza Cuernavaca. En 1908, don Ramón instaló una fábrica de ladrillo rojo prensado con la tecnología inglesa más avanzada de la época, que se construyó donde ahora es el Casino de la Selva, Plaza Cuernavaca y el famoso hotel El Buen Retiro de los señores Miller. Se llamó Compañía Manufacturera de Ladrillos de Cuernavaca S.A. Esa ladrillera sirvió para edificar una serie de construcciones en Cuernavaca, pero principalmente eran enviados en ferrocarril a la Ciudad de México. Muchas de las edificaciones de la colonia Roma del Distrito Federal fueron hechas con los ladrillos rojos. En Cuernavaca, don Ramón Oliveros construyó el que fuera el Hotel Moctezuma, usando los ladrillos de su fábrica. Ese edificio fue ocupado por el Ejército Libertador del Sur en tiempos de la Revolución, y muchas fotos del general Emiliano Zapata y de su gente lo atestiguan, como una de Zapata, que es la más famosa, donde posa con su traje de gala, su carabina y su espada al lado de la escalera del Hotel Moctezuma. En compañía de varios de sus socios, participó en la rehabilitación de la carretera federal México-Cuernavaca. En 1909 trajo el primer automóvil que circuló en Cuernavaca, marca Reo. Su nieto, el empresario don Mario Oliveros, nos cuenta que la gente pensaba que la marca del auto eran las iniciales de su propietario. En 1909 incursionó en el servicio público con el cargo de jefe político de Cuernavaca en la época del gobernador Pablo Escandón. Al estallar la revolución, emigró con su familia a la Ciudad de México. El general Eufemio Zapata, hermano de Emiliano, lo propuso como gobernador interino de Morelos, cosa que no aceptó al no estar de acuerdo con el movimiento revolucionario. Sus familiares cuentan que el 5 de enero de 1919, en la celebración de la Feria de Jojutla, donde jugando a los gallos y después de haber ganado, volvió rumbo a su domicilio cuando fue asesinado y sorprendido en una emboscada por los soldados de las fuerzas del general zapatista Genovevo de la O, en los rumbos de Xochitepec. Hombre visionario, de gran inteligencia y preparación, construyó los cimientos junto a las obras del presidente Porfirio Díaz del desarrollo de Cuernavaca de aquellos tiempos a finales del siglo XIX y al despertar del siglo XX. Don Ramón Oliveros Barón, siempre recordado.